vamos a estudiar qué consiste la dialéctica hegeliana dentro del autor que estamos viendo, que consiste en Hegel. Esta idea se desarrolla dentro de un concepto de este pensamiento de nuestro autor y tiene mucho que ver con lo que llamamos Geist o espíritu del mundo. La razón está determinada por la historia y esta historia tiene una meta, un propósito, que es la autorrealización del Geist, de lo que hemos llamado anteriormente espíritu del mundo, ¿no? ¿Y cómo se realiza esta meta, esta autorrealización de este espíritu del mundo? Muy sencillo, a través de un método, una manera. Lo que para Hegel va a ser lo que vamos a llamar dialéctica. Esta dialéctica, como primer punto, es la estructura lógica de la autorrealización del propio espíritu del mundo. ¿En qué consiste el proceso dialéctico? Para Hegel, lo más importante del proceso dialéctico es que es, por así llamarlo, un proceso de negación. Vamos a intentar entenderlo mejor. Tiene una estructura triádica que se apoya en 3 puntos, que él va a llamar tesis o en sí, antítesis o fuera de sí, y una síntesis que va a ser el para sí en sí. ¿Y en qué consiste esto, no? Primero tenemos una tesis, ¿no? Una idea, un conocimiento que creemos cierto, pero en la medida en que vemos que ese conocimiento es cierto, nos surgen varias dudas y vemos que tiene una negación. Entonces a esta tesis se le opone una antítesis. Esta antítesis que es la negación de nuestra tesis, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, se produce otra negación más, ¿vale? Una negación, pero que al mismo tiempo integra, lo que vamos a llamar síntesis. Entonces, esta tesis se le pone la antítesis y en esa interrelación, en esa propia negación, nos va a surgir una síntesis que va a integrar lo que tenía la tesis y lo que había también de negación en la antítesis. Y así tenemos lo que llamamos síntesis, que al mismo tiempo, posteriormente, se convertirá en una tesis, que tendrá una antítesis y volverá a surgir así una síntesis. Y esto es lo que vamos a llamar proceso dialéctico, convertirse este proceso a través de negaciones. Para explicar el proceso dialéctico en profundidad, tenemos que decir que cuando hablamos de tesis es el intelecto, es la facultad que abstrae conceptos, ¿no? Entonces, esta facultad encargada de abstraer conceptos distingue, separa, define y confiere un contenido a la forma universal. Este universal abstracto, que se contrapone a lo particular, es inadecuado, pues permanece encerrado dentro de lo finito y por eso este primer momento, esta tesis, va a necesitar ir más allá. Y así es lo que va a surgir la antítesis. ¿En qué consiste la antítesis? Ese más allá supone la peculiar aportación de la razón, que va a tener 2 momentos. Un lado negativo y un lado positivo. En el lado negativo está, o se engloba dentro de la antítesis, que lo que hace básicamente es, a través de la razón, hacemos que de esta tesis le surjan contradicciones, o sea, vemos en esa tesis las contradicciones internas que tiene y así conseguimos o surge la antítesis. ¿Qué se le contrapone? ¿Qué contradicciones hay? Aparece la antítesis a través de esa razón negativa. Y luego en el tercer momento lo que vamos a encontrar es la síntesis.
que es el momento positivamente racional, vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que hace? Que es capta la unidad de las determinaciones anteriores contrapuestas y lo positivo que surge de la disolución de estos opuestos. Y así va a surgir la síntesis, que conjuga, por un lado, ambas, tesis y antítesis, en esta síntesis. Cosas fundamentales, ideas fundamentales dentro de la dialéctica en Hegel. Para Hegel, la dialéctica supone, en primer lugar, la estructura de lo real. Un segundo punto es que se va moviendo a través de contradicciones, y por lo cual una de las claves de la dialéctica, como segundo punto, es el movimiento de la naturaleza misma del espíritu. Es decir, este espíritu absoluto se va moviendo a través de la dialéctica. Y como tercer punto, encontramos que la dialéctica es como la ley suprema de lo real y como procedimiento del pensamiento filosófico. Como vemos, integra las dos ideas anteriores, y es así como esta dialéctica es fundamental, es la base casi vertebradora de todo el pensamiento de Hegel, como ahora vamos a ver. La dialéctica dentro del desarrollo del espíritu del mundo. Esta estructura, la dialéctica, Hegel la va a usar para desarrollar su pensamiento y va a hacer que su pensamiento, este Geist, se vaya autoconociendo a sí mismo a través del proceso dialéctico. ¿Cómo se divide este proceso dialéctico, por así decir? Pues primero empieza con un conocimiento de en sí. Se conoce a sí mismo. Y esto se realiza, en primer lugar, a través de la primera tesis, que vamos a llamar, que va a ser la psicología, con su antítesis, que va a ser la lógica, y luego una síntesis, que va a ser la fenomenología. Después de este proceso va a dar un siguiente paso. Va a pasar a conocerse fuera de sí. Y este conocerse fuera de sí también va a tener su propio proceso dialéctico, que va a empezar en la moral, la tesis, va a seguir en el derecho, con su antítesis, y se va a concretar, por así decir, en el Estado. Y su tercer paso, como hemos visto, primer paso lógica, con esta psicología, antropología y fenomenología, la antítesis de esto, filosofía de la naturaleza, con la moral, el derecho y el Estado, y ahora vamos a ver lo que sería la síntesis, que se divide también en este proceso dialéctico en tres pasos. Un primer paso, la tesis el arte, la antítesis va a ser la religión y la síntesis va a ser la filosofía. Como vemos, esta estructura de tesis, lógica, antítesis, naturaleza, filosofía de naturaleza y la síntesis final, como filosofía del espíritu, va a ser el proceso de autoconocimiento que va a desarrollar el propio espíritu absoluto sobre él mismo. Hasta aquí la presentación de esta idea fundamental en el pensamiento hegeliano. Muchas gracias por el